Día 108, segunda carta de Juan, primera parte. Juan recomienda a sus lectores estar atentos, que tengan cuidado, leer versículo 8, con aquellos que debilitan la comunidad de fe. Una vida de amor no significa vivir sin discernimiento. Juan claramente le dice a los creyentes que si alguien no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa ni le den ninguna clase de apoyo. Leer versículo 10. Lee esta carta como si la hubieses recibido de un amado pastor jubilado, a quien le tienes un gran respeto. En la carta te dice cómo responder a aquellos cuyas palabras y hechos contradicen la palabra de Dios, aun cuando esas personas se presentan como sus mensajeros. Busca conocer la verdad de Dios y caminar en ella sin tropezar. Ten confianza que ese amor genuino toma una postura firme a favor de la verdad y no facilita la difusión de la mentira. La segunda carta de Juan lidia con el mismo problema que la primera epístola. Falsos maestros influenciados por los comienzos del pensamiento gnóstico estaban amenazando a la Iglesia. La diferencia estratégica es que mientras que la primera carta de Juan no tiene un individuo o iglesia específica a quien fue dirigida, la segunda carta tiene un grupo local particular, casa o iglesia en mente. El enfoque de la segunda carta de Juan es que los falsos maestros estaban conduciendo un ministerio itinerante entre las de Juan, buscando convertir a personas y abusando de la hospitalidad cristiana para extender su causa. El individuo a quien se dirige en la salutación sin saberlo o sin ser sabio pudo haber estado mostrando a estos falsos profetas hospitalidad, o Juan pudo haber temido que los falsos maestros tratarían de aprovecharse de su bondad. El apóstol advierte a sus lectores en contra de demostrar hospitalidad a tales engañadores. Aunque su exhortación puede aparecer en la superficie como áspera o no amorosa, la naturaleza altamente peligrosa de su enseñanza justificaba tales acciones, especialmente debido a que amenazaba destruir los cimientos mismos de la fe. ¿A quién va dirigida la segunda carta de Juan? Se supone generalmente que la expresión la señora elegida y sus hijos designa una iglesia y sus miembros, en tanto que según ciertos exegetas el término curia, según el griego dama, se dirige verdaderamente a una dama. Pero parece insólito que el autor estime necesario exhortar a un tal dama a que nos amemos unos a otros. Versículo 5. Asimismo, la segunda persona del plural en los versículos 8 al 12. Si el término curia designa una iglesia, esta recomendación es comprensible. En este caso, la expresión los hijos de tu hermana, la elegida, leer versículo 13, designaría a los miembros de una iglesia hermana. Temas históricos y teológicos. El tema general de la segunda epístola de Juan es un paralelo cercano del tema de la primera carta, de otro llamado a los fundadores de la fe, o regreso a los principios básicos del cristianismo. Leer versículos del 4 al 6. Para Juan, los elementos básicos del cristianismo están resumidos por adherencia a la verdad, versículo 4, al amor, versículo 5, y a la obediencia, versículo 6. No obstante, el apóstol expresa un tema adicional pero relacionado en la segunda carta de Juan: las guías bíblicas para la hospitalidad.
No solo deben adherirse los cristianos a los fundamentos de la fe, sino que la hospitalidad amorosa que les manda debe ser discriminante. La base de la hospitalidad debe ser el amor común o de interés en la verdad. Los cristianos deben de compartir su amor dentro de los confines de esa verdad. No son llamados a una aceptación universal de cualquier persona que diga ser un creyente. El amor debe discernir. La hospitalidad y la bondad deben estar enfocadas en aquellos que se están apegando a los fundamentos de la fe. De otra manera, los cristianos pueden de hecho ayudar a aquellos que están tratando de destruir esas verdades básicas y la fe. La doctrina sana debe servir como la prueba de comunión y la base de separación entre aquellos que profesan ser cristianos y aquellos que de hecho lo son. Vista panorámica de la segunda carta de Juan. Los destinatarios de la segunda carta de Juan son la señora escogida y sus hijos. Leer versículo 1. Si esta expresión significa la designación de una iglesia o de un individuo, ha sido una cuestión debatible. Parece más natural entender la carta como dirigida a una señora influyente. Leer versículo 5. Estimada por todos los creyentes que la conocieron. Leer versículo 1. Ella había dado alojamiento a ministros itinerantes. Leer versículo 10. Y quizás una congregación local se reunía en su casa. Las personas mencionadas al final de la carta serían sus sobrinas y sobrinos. Leer versículo 13. El propósito fundamental de esta carta era hacer más advertencias acerca del error del docetismo. Leer versículo 7. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 2 al 3. Es decir, de que la deidad no puede tomar un cuerpo humano en ningún sentido literal. Esta y otras enseñanzas contrarias a la fe cristiana, leer versículo 9, prevalecían a fines del primer siglo. Leer Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Algunos que esparcían estas herejías habían salido de las iglesias de Asia Menor, de las cuales el apóstol Juan era responsable. Leer Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. La hospitalidad por la que los creyentes eran conocidos fue explotada por los maestros falsos para avanzar sus propias causas y dañar la fe cristiana. Leer versículos 10 y 11. Esta carta personal se escribió y fue enviada entre los años 89 y 91 después de Cristo. Su recipiente original vivía en algún lugar en el circuito de las iglesias alrededor de Éfeso, donde ministró Juan. La carta alienta a esa señora y a sus hijos, mientras que él les haga una visita personal. Leer versículo 12. Después de los saludos, del versículo 1 al 3, el apóstol escribe acerca de un mandamiento que debiera sugerirse. Leer versículos 4 al 6. Pide que los creyentes practiquen la verdad. Versículo 4. El amor. Versículo 5. Y la obediencia. Versículo 6. El escritor expone también una enseñanza falsa que debe ser abandonada. Leer versículos del 7 al 11. Ya que su doctrina es engañosa. Leer versículo 7. Y su peligro, el de recompensa disminuida, es destructivo. Leer versículo 8. La desviación de la verdad de los maestros falsos fue definitiva. Leer versículo 9. Y la separación de los creyentes de ellos era apropiada. Leer versículos 10 y 11. Los saludos finales concluyen la carta de Juan. Leer versículos 12 y 13.
Carácter de Dios en la segunda epístola de Juan. De manera similar a la primera carta de Juan, el apóstol destaca la verdad básica de la identidad de Cristo. Leer versículos del 7 al 11. Negar la humanidad de Cristo es desconocer el sufrimiento físico y el sacrificio que soportó Cristo para redimir del pecado al mundo. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que rebaséis galardón completo. Leer versículos 7 y 8.